Muy buenas noches a todas y todos. Espero que estén muy bien. Increíble lo rápido que avanza el tiempo. Ya nos encontramos en el último capítulo de nuestra temporada, de nuestra primera temporada de conversaciones para la educación del siglo XXI de Fundación Caserta. ¿Pueden creerlo? Estamos muy orgullosos, felices y agradecidos de la recepción que todos ustedes nos han dado, de los comentarios que han realizado en Instagram, en Facebook, y también directamente a través de nuestras conversaciones. Sus preguntas y opiniones son fundamentales para hacer crecer esta comunidad educativa. Definitivamente, este ciclo de conversaciones nos ha demostrado y reforzado, entre muchas otras cosas, que juntos y juntas podemos ser parte de este nuevo paradigma educativo, de esta nueva educación del siglo XXI, tan potente que es la red en la cual sostiene el cambio en la educación, un cambio con un enfoque integral, de la mano de habilidades socioemocionales, interculturales, de la sostenibilidad. Son ustedes la comunidad que sostiene, son ustedes los profesores y profesoras los verdaderos agentes de cambio. Por tanto, el cambio de paradigma es un tema fundamental en esta nueva educación y hoy para hablar de eso, de desarrollo humano, de bienestar en la educación, de cambio de paradigma, de educación integral en Chile y de desarrollo sostenible, hemos invitado a alguien, pero fundamental en esta propuesta educativa. Alguien que nos ha acompañado ya hace mucho tiempo, observando todo lo que ha ido surgiendo tanto en nuestros programas Profes en Red, en el Observatorio de Educación del siglo XXI, en COEDU 22 el año pasado, y que hoy nos da el honor de conversar con nosotros esta noche. Antes sí, quiero mencionarles como siempre que el tono, la canción que ustedes están escuchando de fondo es de nuestro disco Cantos Elementales, un disco precioso que puede ayudar a conectar con el bienestar, puede ayudar a inspirarte en tus días. Hoy estamos escuchando la canción Suyai y la pueden encontrar en Spotify, en Caserta. Ponen Spotify, Cantos Elementales, Fundación Caserta, y la van a encontrar. También la vamos a incluir en nuestro chat del día de hoy. Y como les decía, le queremos dar la bienvenida a nuestra fundadora, Francisca Cortés Solari. Ella es fundadora de Filantropía Cortés Solari y es una mujer apasionada por la naturaleza, también apasionada por la educación, pero esa educación fuera del aula, esa educación que está en conexión con el ser humano a nivel multidimensional. Ella es conservacionista y creadora del Mapa de Desarrollo Humano, pilar de los programas que se diseñan en Fundación Caserta. Hola Fran, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Te encuentras en España, ¿cierto? Sí, gracias Carola. Bueno, primero que nada agradecer a todas las personas que están hoy día presentes. Creo que el tema que vamos a conversar es un tema profundo. He visto algunos comentarios que me han hecho en Instagram, y me parece que todos los comentarios son contingentes y que me encantaría que pudiéramos hablar sobre estos comentarios. Contar un poco, porque de repente uno se pregunta cuando hablamos de ese mapa de desarrollo humano, es como tal vez un lenguaje distinto, que no estamos tan acostumbrados a hablar de desarrollo humano, de emociones, de interculturalidad. Son palabras que tal vez en este nuevo paradigma hoy día toman mayor potencia, diría yo. Lo interesante es que, bueno, nuestra fundación, Carola, que tú eres la directora ejecutiva de Fundación Caserta, lleva 20 años que venimos trabajando en una educación alternativa. Y en estos 20 años, una de las preguntas, o sentíamos de que la educación necesitaba un cambio porque veníamos ya de una educación que era antiquísima ya, con las mismas bases. Por lo tanto, de Fundación Caserta siempre tratamos de ser distinto y ser una instancia, una fundación que pudiera cumplir con ciertas cosas para apoyar esta educación formal. Entonces, nuestra educación siempre estuvo relacionada con la naturaleza, estuvo relacionada con los seres humanos, con el humano en sí mismo, relacionada de una manera integral.
Pero ahí quiero comentar de que para nosotros, este mapa de desarrollo humano, lo más importante fue de que nosotros, para poder cambiar ese paradigma que tanto soñábamos, también teníamos que cambiar nuestro propio paradigma. Y eso significaba que nuestros equipos de trabajo también tenían que tener ciertas herramientas para saber cómo poder conducir, cómo poder llevar, cómo poder acompañar a un ser humano a la hora de hacer un trabajo transformador. Porque lo que nosotros buscamos como fundación no es intervenir a la persona con materia, sino buscamos que esa persona, ese ser, se transforme. Eso quería como comentarte sobre el mapa de desarrollo humano, que fue como primero una brújula que utilizamos nosotros como equipo. Claro, y entendiendo esta brújula, Francisca, que tú mencionas que los mismos equipos la han utilizado para poder trabajar con otros y la importancia que tú le das a esto de trabajar con otros para la transformación. Cuéntanos cómo surge este mapa, de dónde surge, cómo llega a ti y cómo lo puedes después ir articulando en el diseño de programas. A ver, primero surge por una necesidad de ser coherentes y tener una fórmula de trabajo ordenada. Como te comentaba, cuando uno trabaja con el ser humano, con el alma del ser humano, es totalmente distinto cuando trabajamos otro tipo de habilidades más concretas, diría yo. Entonces yo creo que lo primero era esta necesidad de entender de que estábamos en un cambio de paradigma, de entender de que necesitábamos también formarnos nosotros como personas, y que en el fondo este tan llamado desarrollo sostenible, integral, tiene que ver con un trabajo primero personal. Entonces, en Caserta hubo mucho trabajo de formación de equipos, mucho trabajo personal de cada uno de nosotros para poder llegar a desarrollar e implementar este mapa que hoy día, yo siempre digo, mira, cada uno puede inventar su propio mapa. Este es nuestro mapa, este es el mapa que a nosotros nos ha servido, es el mapa que a nosotros nos ha acompañado en respuestas que tenían que ver con un cambio de paradigma. Yo diría que fue una apuesta de decir, bueno, veamos, hagamos este mapa y en qué consiste este mapa, porque me preguntaste tú en algún momento de a dónde viene. Bueno, viene de un trabajo de muchos años, pero te podría hablar dos cosas como fundamentales del mapa. Primero, hablamos de lo horizontal. Y cuando hablamos de lo horizontal, hablamos de 4 direcciones. Hablamos de la dirección del este, del sur, del oeste y del norte, que tienen que ver, estas 4 direcciones tienen que ver con nuestro cuerpo, con la corporalidad, tiene que ver cómo nosotros emocionamos frente a lo que está sucediendo en el entorno. Luego de esa emoción, la emoción constituye el pensamiento, por lo tanto, la mente también es importante. Y lo otro que creo que nos ha distinguido también es que para nosotros la espiritualidad o el sentido de la vida, eso tiene un espacio especial que contiene al ser humano, donde el ser humano en ese ámbito siempre está transformándose y nosotros siempre estamos en proceso de evolución. Entonces tenemos estos 4 niveles que son horizontales, pero este ser humano no solamente tiene un trabajo horizontal, sino también tenemos un trabajo que tiene que ver con ascensión o con ascender, que así como todo el mundo, el planeta, todo el universo evoluciona, el ser humano también está obligado a evolucionar. Por lo tanto, este mapa está acompañado de 7 niveles que se trabaja desde lo más básico que tiene que ver con el yo, hasta lo más trascendente que tiene que ver con lo colectivo, con el nosotros. Y cuando hablamos del yo, es como los 3 primeros niveles trabajan el ego. Tenemos que trabajarnos a sí mismos, tenemos que eh, eh, evaluar, entender quiénes somos, de a dónde venimos, qué perjuicios traemos, qué juicios tenemos, cuál es nuestro, por ejemplo, el territorio de origen, que también es muy importante. Hay una serie de cosas que son fundamentales en el fondo, que tiene que ver con, diría yo, con la confianza básica desde el origen de este modelo, donde partimos desde lo más básico, como te decía, a lo trascendente, a estos niveles superiores.
pasamos de ese yo y nos vemos obligados hoy en día en este nuevo paradigma a pasar pegarnos un salto cuántico. Y este salto cuántico tiene que ver con entrar en nosotros. Y para entrar en nosotros hay una sola fórmula, que no es fácil, que a lo mejor uno cree que el amor es una emoción. En la medida que nosotros somos capaces de amarnos a nosotros mismos, somos capaces de reconocernos a sí mismos, somos capaces de ver nuestra herida, también nosotros somos capaces de entrar en lo colectivo y en los otros. Entonces, nuestra teoría es de que hay un trabajo muy fuerte que es personal, que tiene que ver con el bienestar propio, individual de cada persona. No hay ningún individuo que sea igual al otro. Y ahí hay una diferenciación tremenda. Por lo tanto, el desafío de hoy es ver cómo pasamos de ese yo, que lo tenemos que reconstruir, para pasar a la conciencia del amor, donde no hay barrera, donde no hay límite, donde todo está interconectado, donde cuando hablamos de sostenibilidad entendemos de que tiene que haber un equilibrio en la naturaleza. Cuando hablamos del desarrollo humano, entendemos de que el ser humano va en evolución y no en una desvolución. Somos seres evolucionados, ¿no es cierto? Bueno, ahí como contesté varias cosas que tienen que ver con el mapa, pero podríamos entrar a las preguntas que nos hicieron las personas. Muchas preguntas, Fran, muchas preguntas. Mira, te voy a ir leyendo algunas que llegaron a Fundación Caserta y vamos a dar el saludo desde España. Aquiles Marcel, que nos sigue hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿crees que es posible evaluar el desarrollo humano educativo o solo es un acto de plantar una semilla? Qué bella pregunta. Preciosa. Mira, yo creo que sí, porque sí, porque al plantar una semilla, tú puedes evaluar cuántas semillas has plantado. Entonces veo que sí hay una relación y que sí, que cada persona que nosotros trabajamos es una semilla más que ponemos, a lo mejor tal vez nuestro impacto no es un impacto colectivo, masivo, pero sí un impacto que va, digo yo, como a la yugular, ¿ya? Que va al alma. Por lo tanto, cada persona que pasa por ejemplo, Profe en Red o otro tipo de programa, para nosotros es fundamental que esa persona tenga una renovación en su forma de pensar, que sea un instante o una actividad que le remueva para un cambio. Por lo tanto, las semillas que se plantan y logran florecer vendrían a ser tal vez el tipo de medición que podríamos hacer. Qué bonita, imagínate medir la cantidad de semillas que se han sembrado durante 20 años, o sea, no es menor. También nos pregunta Karen Kleiner, dice, ¿cómo se conjuga la educación integral con la salud mental de estudiantes tras pandemia? Tras pandemia, mira, bueno, es que hay varias cosas. Yo creo que hoy en día es una tremenda pregunta. Hoy día lo que está pasando con nuestros jóvenes también es algo que ha sido difícil. Tal vez a lo mejor no tenemos mucha respuesta. Sí hay acciones que podemos ir concretando que yo creo que pueden ir haciendo el cambio. Creo que una de las cosas importantes para mí es como trabajar muy fuertemente sobre hoy día, sobre los profesores, sobre los educadores, sobre el maestro, la maestría, volver a empoderar al maestro como un sabio, como tal vez de que ese ser sea que nos nutra, que nutra a nuestros propios hijos, a nuestros hijos, y que las clases o las actividades sean actividades activas, recreativas, entretenidas, donde nos estén mostrando como la gran posibilidad que tenemos en el mundo. Entonces, no quiero irme como los jóvenes en el fondo, porque ya entraríamos como en un detalle tal vez mucho más profundo de un paradigma que también están viviendo los jóvenes, que lo podríamos responder tal vez más adelante, eh, pero creo que hoy en día estamos enfocados más en los adultos. Necesitamos nosotros los adultos cambiar, no podemos dejar que los jóvenes se lideren solos. Creo que eso es algo que también hemos perdido.
el respeto hacia los mayores, el respeto a la sabiduría, el respeto del tiempo, porque hay un tiempo para llegar a evolucionar. No se evoluciona de un día para otro, es un camino. Entonces, partiría por los maestros y después podríamos hablar también de cómo a lo mejor podríamos trabajar con esos jóvenes individualmente, que hay ciertas formas, pero primero hay que trabajar con los profesores, Caro. Absolutamente. Y aprovechando que mencionas a los profesores y que hay muchos profesores que nos están hoy día escuchando y sin duda se están inspirando con tus palabras, Francisca, me gustaría abordar el tema que mencionaste al inicio de este cambio de paradigma. ¿Cómo ves tú este cambio de paradigma? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambio de paradigma? Bueno, el cambio para mí de paradigma es como que veníamos viviendo en un tipo de pensamiento, en un tipo de estructura, en ciertas condiciones humanas, colectivas, que nos hacen actuar y tener acciones determinadas. Y un cambio de paradigma significa que cambia todo, Carola, cambia todo. Cambia la educación, cambia la economía, cambia la forma de pensar de nuestros jóvenes, tenemos que cambiar los adultos, la forma de pensar, la forma de intervenir también, por ejemplo, el trabajo que hoy en día tiene que ser más consciente. Es decir, hoy en día estamos llamados a ser más conscientes. Entonces, cuando hablamos de ese cambio de paradigma, es un cambio político, social, cultural, natural, donde tenemos que cambiar la visión de cómo estamos viviendo. Oye, veía ayer una información, que la tengo acá, pero hablaba una persona y decía, nosotros los seres humanos deberíamos consumir cada uno un 90% menos para sostener el planeta. Y yo me preguntaba, en el fondo, ¿todos estamos dispuestos realmente la humanidad a dejar de consumir todos un 90% menos? Entonces, realmente esto es una crisis, y no es una crisis humanitaria que está netamente conectada con el cambio climático. Eso es lo que nos va a llevar a cambiar, porque la urgencia climática es algo que está ahí. Y llevamos harto tiempo pasándolo por alto, y hoy en día el COVID, por ejemplo, nos trae ciertas cosas o ciertas dudas en el fondo de que sí estamos más cerca del cambio climático, y hoy en día hay mucho más personas creyendo también en el cambio climático. Es como Eso. un cambio de conciencia, de poder observar el entorno y ver que esto ya es un hecho, no es que el cambio climático va a llegar, ya está sucediendo y quizás hemos estado un poco distraídos. ¿Qué desafío el que mencionas tú, Francisca, de dejar de consumir el 90%? No, no, Es no sé tremendo. cómo lo vamos a hacer, Tampoco, tampoco, pero, pero bueno, hay una pero eso es intención. lo que estamos llamados, porque en realidad no estamos, cuando hablamos de sostenibilidad, significa que lo que consume el ser humano es apropiado de acuerdo a la naturaleza, a lo que nos puede entregar a la naturaleza sin agotarla. Entonces, no estamos siendo sostenibles. Ahora, cuando hablamos, ciertas preguntas, cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollo integral, ¿por qué es tan importante? Porque en la medida que nosotros nos vayamos desarrollando como personas, eso tiene que ver con una evolución, y eso va a ir cambiando nuestro pensamiento y nuestra percepción del territorio, de la conservación, de lo que tenemos que cuidar, de los desafíos individuales que cada uno tiene que hacer, y obviamente los grandes desafíos que hablamos de los líderes políticos, empresarios y todo, que son tremendas instituciones que van a tener que ponerse muy rápidamente en este desafío. O sea, tenemos muy poco tiempo para este cambio de conciencia y este desafío. Es un llamado de atención bien importante. Voy a seguir con las Claro, preguntas de la audiencia. ¿Te parece? Dice, claro, ¿cómo? y es como decir, Carola, es como, a ver, cambio de conciencia. Pero para eso, cuando yo cambio mi conciencia, va a existir el cambio de paradigma. No es algo que esté fuera de mí. Ah, perfecto, mira, buen No es punto. algo, lo mismo el cambio climático. Si ponemos el cambio climático fuera de nosotros, pero somos nosotros el cambio climático.
No somos nosotros los que nos estamos extinguiendo. Por lo tanto, es importante trabajar sobre nuestro desarrollo humano, porque somos los seres humanos los que hemos llegado a este nivel de capitalismo en el mundo, generalizado, porque todos vivimos en esta nave espacial, Carola. Qué Y no es el maravilla, qué momento, maravilla, me y aquí encanta. me inspiro, digo, y no es el momento para juzgarnos unos a otros, que tú, que yo, que esto, que el de arriba, que el de abajo, que el de atrás, de que adelante. Finalmente, lo único que nos va a salvar es cuando lleguemos al nosotros, cuando lleguemos a un estado de amor, donde no tenemos juicio ni perjuicio, y el propósito es algo que trasciende mi persona. El propósito es para el mundo, es para los otros, es para la tierra, no es para mí. Perdona por interrumpirte, pero No, maravilloso, maravilloso, te agradezco mucho, me hiciste como devolver el cambio a mi interior. Siempre lo estaba mirando afuera y que el cambio climático, que el cambio, es algo que claramente el cambio de paradigma parte del cambio interior, de lo que, como yo veo ese cambio. Así que maravilloso, sin duda nos inspirará a muchos que estamos en ese camino de transformación. Bueno, acá tenemos más preguntas que nos están enviando. Este es bien interesante. Dice, ¿cómo y por qué la naturaleza estimula tanto nuestro aprendizaje? Me hicieron tres preguntas en uno, te voy a ir haciendo de a una. Esa es la ya, pero primera. espérate, esa primera, la Sí, primera, no, 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 la una primera. por una, la Sí. primera. ¿Cómo y por A qué la ver, naturaleza estimula tanto nuestro aprendizaje? primero yo no soy científica, pero sí podría haber hay una respuesta científica que yo no la tengo, pero sí sabemos que la naturaleza, nosotros como ser humano, a ver, voy a poner un ejemplo. Si yo como ser humano permanezco durante 10 días en la mitad de Nueva York, o en la mitad de Ciudad de Santiago, en la mitad de cualquier ciudad, y estoy 10 días ahí, ¿qué va a pasar con ese ser humano? ¿Cómo empieza a resonar con ese lugar y con ese sistema? ¿Qué pasa si después yo agarro a ese ser humano y lo pongo en la mitad de una montaña durante 10 días? ¿Cuál es la diferencia de la resonancia que estoy tomando? Entonces, en el fondo, el cuerpo escucha, el cuerpo percibe, el cuerpo tiene una contratransferencia. Por lo tanto, el territorio es muy importante. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos en la naturaleza, estamos acompañados de otros sensores, otras sensibilidades que nos llevan al silencio, que nos llevan a la contemplación, que nos llevan a la inspiración, que nos llevan a querer o muchas cosas que nos da la naturaleza y que no está en lo visible, pero sí en lo invisible va a estar resonando en todo momento. Por eso es tan importante como sentir que la naturaleza es nuestra medicina. Nadar, caminar, abrazar un árbol, escuchar el mar, sentir el viento, esa es la medicina. Eso es una gran medicina. Sí, está muy en boga el tema de los baños de bosque, de poder Sí, ir al también. bosque y resonar con ese bosque. Vamos a seguir con la segunda pregunta, es de Juan Ramírez, que nos pregunta desde San Pedro Atacama. ¿Es cierto que hasta observar la naturaleza en fotos puede animar nuestra conexión con la naturaleza, tanto de darnos acceso a fuentes de comprensión, sabiduría, aplicables a los obstáculos de nuestro camino? Hablamos de lo mismo, de la contratransferencia. Pero la diferencia es que acá nos está preguntando si una foto de la naturaleza provoca lo mismo. No, no, no soy científica, Caro. Pero sí una foto me va a provocar una emoción determinada. Me puede provocar placer, me puede provocar angustia, me puede provocar soledad, pero eso todo depende también de la persona individual, que es la persona que está mirando y está percibiendo. Por lo tanto, ahí hay una observación particular. Buena esa, Francisca, Es porque buena. en Oye, Caro, cuarentena nos tocó ver imágenes obligados para poder conectar con las imágenes de la naturaleza encerrados durante no sé cuánto tiempo. Dale con una pregunta tuya, Fran, que te hayan sí, a hecho. ver, yo tengo que también acá algunas preguntas que me hicieron. A ver, me hicieron, por ejemplo, Fabiola Zúñiga me hizo, ¿a qué se refieren cuando hablan de educación integral?
Y yo creo que hemos estado hablando en todo momento, pero es una pregunta súper específica. Cuando hablamos de integralidad, para nosotros la educación integral tiene que ver con trabajar 4 ámbitos fundamentales, que tiene que ver con nosotros somos cuerpo, por lo tanto hay un trabajo corporal, por lo tanto nuestra historia, en nuestra historia, en nuestra memoria retenida, está la memoria también de todo lo que nos ha pasado durante la vida, por lo tanto el cuerpo es el que conserva también los dolores, las alegrías, nuestra historia, el pasado. Por lo tanto, hablamos de que es fundamental trabajar desde el cuerpo. Luego, ese cuerpo que al ponerse en movimiento, a moverse tal vez un poco más enraizado con la naturaleza, un poco más despierto con la naturaleza, donde somos cuerpo, cuando llegamos a este alma, a este cuerpo, por lo tanto somos materia. Necesitamos trabajar nuestra respiración, necesitamos trabajar nuestro cuerpo. Desde ahí creo yo que pasa en el fondo que cuando yo trabajo mi cuerpo, empiezan a aparecer cosas o emociones que son distintas, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental trabajar sobre la emoción de cada individuo, ¿ya? Cada individuo es distinto. Nosotros valoramos la emoción ni como negativa ni como positiva. Creemos que las emociones las tenemos que bailar o las tenemos que danzar o las tenemos que vivir. Y es algo nuevo, fíjate, aunque se lleva trabajando mucho tiempo, pero creo que también cuando nosotros educamos nos hacemos cargo de crear una emoción en el otro. Si yo no creo una emoción en el otro, no va a haber aprendizaje. Si yo desde la corporalidad no hago tal vez el experimento y luego siento la emoción, va a ser totalmente distinto a no estar conectado desde esa manera. Y luego la mente, ¿ya? Nuestro tercer ámbito, que la mente es la que calcula, es la matemática, el orden, hablamos de orden matemático, el orden divino, eh, la sabiduría, el conocimiento, la habilidad mental. Y como te decía, cuando hablamos de integralidad, hablamos también de ese ser que es un ser espiritual, que está conectado con el propósito, que está conectado con la tierra, que está conectado transversalmente. Entonces, cuando hablamos de esa educación integral, tiene que ver con integrar toda la educación. No hay nada que quede afuera. Como que el conocimiento es infinito. Ahora, nosotros en especial lo marcamos en estos 4 ámbitos porque nos sirvió a nosotros para poder crear tal vez estos programas. Pero recuerda que cuando hablamos de integralidad, este ser humano obviamente parte desde el yo y termina fusionado e integrado en el universo. Es decir, en el fondo el ser humano cuando logra y si llegara a evolucionar a tal nivel, se integra con la naturaleza. Y esa es la integración. La integración es cuando uno se fusiona con el árbol, se fusiona con el agua, se fusiona con el otro, se fusiona con lo que está haciendo. Hay una integralidad ahí donde entendemos que todo está netamente relacionado. Cuando yo muevo una cuerda en una guitarra, la guitarra suena entera aunque mueva una cuerda. Esto es lo mismo. El universo es una malla integradora donde todo está relacionado. Por lo tanto, cuando yo estoy, y pongo siempre ese ejemplo, si yo estoy botando un árbol, no sé, 10 hectáreas o 100 hectáreas de árboles nativos, no es que solamente estén afectándose esos árboles, se están afectando todos los árboles del mundo. Hay una resonancia, el efecto mariposa, que en el fondo lo que está sintiendo esos árboles en ese momento lo están sintiendo límbicamente todos los árboles del mundo. Cuando yo abrazo un solo árbol y le entrego en ese momento mi amor y mi bendición y mi cariño y me acompaso con ese árbol, también estoy generando eso con todos los árboles del mundo. Y es lo mismo, en lo humano, cuando tomo solamente un niño y me dedico 1 hora a ese niño, a trabajar como tenga que, porque no hay una, no hay una regla, pero me quedo ahí, expectante, esperando que él reciba lo que quiere recibir, no lo que yo le quiero dar. Es distinto.
Qué maravilloso el lenguaje con que abordas este nuevo paradigma educativo y la forma de entenderlo. Me encanta, es muy cercano, muy inspirador. Vamos a seguir con las preguntas. Agradecemos a Juan Ramírez por su pregunta. Tenemos una pregunta de Holanda. ¿Te parece que damos Estoy mirando aquí que igual me preguntan. Ya. perfecto, vamos a ir alternando. Eva Morales de Sí. Holanda dice, ¿cómo llevar a cabo el mapa de desarrollo humano en los docentes? Bueno, el profe Bueno, que se meta profe en red. se meta, profe, en red y va a ver, sí, sí, es una excelente Sí, brújula y ha tenido una llegada muy asertiva a los profesores sí. y profesoras, porque los profesores vienen de un orden también. Entonces, esta transición a lo que tú mencionas, Francisca, se ha podido hacer en corto plazo gracias a este orden, gracias a esta brújula. Dame Oye, una claro, pregunta. espérate, hay unas preguntas acá que se parecen. Hay una que Mauricio Godoy y dice, ¿cuáles, según ustedes, son los desafíos para lograr una educación integral en estos tiempos? Y después hay otra, Paula, ¿qué relación existe entre el desarrollo humano y la educación integral? ¿Ya? Bueno, desarrollo humano y educación integral para mí son palabras distintas, pero tiene que ver con el desarrollo humano, la educación integral, ¿ya? Y como pregunta Mauricio, ¿cuáles, según ustedes, son los desafíos para lograr una educación integral en estos tiempos? En el caso de nosotros, bueno, no hemos jugado a hacer cosas muy innovadoras. Nuestro foco está muy enfocado, diría yo, Carola, y tú lo sabes, en que la diferencia sería que estamos apostando al ser humano. Estamos apostando al alma del ser humano. No queremos una educación, cuando hablamos de educación integral, hablamos de una educación que integra todos los ámbitos, ya sea en el fondo, entre más conocimientos yo tengo del universo, de diferentes conocimientos, ya sean matemáticos, arqueológicos, científicos, conocimientos corporales, conocimientos emocionales, conocimientos mentales, conocimientos espirituales, que ahí está nuestro mapa en el fondo, creo que ahí sí podemos lograr una educación que es integral en este tiempo, pero tenemos que atrevernos a innovar. No Mm. podemos seguir con el mismo discurso. Entonces, claro, a lo mejor hay muchas personas que no puedan estar de acuerdo con lo que yo estoy hablando y tienen toda la razón porque todos estamos en un proceso de innovación. Lo que pasa es que nosotros partimos hace 20 años, yo vengo de una experiencia personal con el tema de educación y para mí la educación siempre estuvo enfocada en el hacer, en la naturaleza, en que era muy importante que la educación pasara primero por el cuerpo y que al pasar por el cuerpo me produce una emoción, de ahí viene es como lo que no se hace, no se sabe. A Mm. ti te pueden explicar muchas cosas por el libro, con un libro, pero lo que me pasaba a mí cuando era pequeña. Entonces, claro, a mí no me entraba el libro, pero si tú me llevas a hacer un experimento al laboratorio, eso nunca más en la vida se me olvidaba. Entonces, ahí digo yo que también hay un cambio en el fondo en la educación y por eso también hablé al principio y no es que quiera tampoco como entregarle a los profesores toda la responsabilidad, sino quiero hablar de que ellos son personas que cumplen un rol fundamental para la sociedad. Siempre he pensado de que los profesores deberían ser pagados igual que un médico o considerados igual que un médico de medicina, porque estamos hablando de que un profesor trabaja con el alma de un niño Mm. y también en el fondo, más encima que por otro lado, cuando me hablaban de las juventudes, por eso no quise hablar también de eso, porque ya nos metemos en temas familiares, en el paradigma, nos podemos abrir mucho, pero en cuanto al colegio, en cuanto a los profesores cumplen un rol que puede ser a veces un rol muy importante porque ese niño o niña en el fondo tampoco en la casa está obteniendo ciertas cosas que necesita para su crecimiento emocional y para su bienestar. Por lo tanto, tenemos dos oportunidades, o en la familia o en la escuela, o es el colegio, o es el lugar donde quieren entregar la maestría. Pero, ¿qué pasa también con nuestra familia? Entonces, nos preguntamos muchas cosas de nuestros jóvenes, pero ¿qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué no hemos hecho nosotros, los adultos? Y ahí está la respuesta,
para que los jóvenes hoy día estén en esta posición. ¿Qué hemos dejado de hacer? No es una responsabilidad que está afuera, tampoco te lo puedo responder yo personalmente. Ahora, tal vez lo que siento es que nos falta mirarnos, nos falta observarnos, escucharnos, sentir de que somos aprobados, sentir que somos válidos, sentir que somos queridos, sentir que pertenecemos a un territorio. Mientras el ser humano no sienta que pertenece y que está resguardado, contenido en esos sentires, en el fondo, nada de lo otro tampoco va a poder suceder. Por lo tanto, el trabajar con los otros también es una obligación de todo, en el fondo. Es la vida misma, Carola. Entonces, es la casa, es la escuela, es el barrio, es la comunidad, es el pueblo, es el país, es el planeta. Como que son los vínculos que vamos Los vínculos. tejiendo en este camino. Mira, hay una pregunta de una Y estudiante de psicología, Emiliana Rowe. ¿Cómo se podría abordar el incentivo al desarrollo humano para jóvenes que viven en ambientes vulnerables, donde están rodeados de delincuencia? sí, mira, bueno, acá me están también haciendo una pregunta, sí, Cecilia se llama también. Eh, ah, ¿Cómo se relaciona la propuesta en contexto de escuelas vulnerables? Bueno, nosotros llevamos 20 años trabajando y en realidad nuestro expertise siempre fue en escuelas vulnerables, siempre hemos trabajado en escuelas vulnerables, por lo tanto podemos tener relativamente un diagnóstico, porque hemos trabajado en muchos colegios, en muchas municipalidades, en muchas comunas y también en otros países con gente vulnerable. Por lo tanto, ya podríamos decir que tenemos tal vez una clase o algo, tal vez una pista de lo que es trabajar en escuelas vulnerables. No es fácil porque vuelvo a repetir lo mismo, esto es un contexto, no es solamente la escuela, sino es un contexto familiar, un contexto que viene de nuestros ancestros, hay un contexto de esa ser persona que la constituye. Y si esa persona es vulnerable o una persona que tiene problemas, instintos, qué sé yo, de robar o instintos asesinos, es porque esa persona fue vulnerada, esa persona fue agredida. Es decir, en cada ser malvado hay alguien le hizo daño a ese ser malvado. Entonces muchas veces esto viene de muchas generaciones atrás. Por lo tanto, bueno, nosotros tampoco somos psicólogos de cada uno de los niños porque no lo podemos hacer. Pero lo que sí nosotros podemos hacer, y te pongo el ejemplo al principio de entender de que aquí hay un histórico ancestral de mis abuelos, de mis ancestros, pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer hoy sin tener también grandes expectativas, porque de repente uno quiere medir, tener expectativas? Nosotros lo hemos visto, lo hemos sentido. Así como las malas experiencias quedan enquilosadas o enraizadas en tu cuerpo, nosotros también creemos que las buenas experiencias también dejan en la memoria de tu cuerpo. Por lo tanto, ese niño cuando tiene experiencia, y ojalá esas experiencias tal vez es difícil, porque estamos hablando de niños muy vulnerables, los llevamos a experiencias que son muy, tal vez, dinámicas, entretenidas, pero también nos hacemos cargo en el fondo, y ha sido un gran tema siempre de nosotros, de no tampoco crearle muchas expectativas, sino como que entregarles de que aquí hay un entendimiento de que es lo que hay y que ahora tenemos la posibilidad de poder levantarnos cada uno en el fondo, desde lo que es. Pero como te digo, es difícil porque nosotros como educadores, estamos compitiendo con toda una historia de generaciones de ese niño que no lo sabemos, que no sabemos cuál ha sido el daño histórico. Pero como te vuelvo a repetir, cuando somos recurrentes en impartir ciertos programas donde los niños logran desarrollar ciertas habilidades o logran sentir el amor o logran sentir la preocupación, ellos empiezan a admirar a su profesor.
Mm. hacen la contratransferencia. Entonces, cuando ellos ven de que se encuentran con educadores súper dinámicos, entretenidos, donde están preocupados, donde se trabaja en equipo, los jóvenes también tienen una resonancia que es distinta. Es como lo que tú decías una vez del aprendizaje, que más que aprender es recuperar la memoria. Es recuperar la memoria. Eso es una palabra que siempre usamos, que todos lo sabemos, somos polvo de estrella. ¿Cómo recuperamos esa memoria? Entonces, claro, yo no voy a poder sanar tal vez, no puedo tener de que voy a sanar una persona, pero sí ese niño, si nosotros tomamos un colegio y somos capaces de anualmente o 2 veces al año llevar a estos niños de diferentes cursos a ciertos lugares en la naturaleza donde se desafían y se trabajan cosas pertinentes a su edad, que tiene que ver con el equipo, con el entorno, con los grupos, algo empieza a pasar distinto, que ese niño cuando llegue a cuarto medio va a ser distinto, porque tuvo una contratransferencia de actividades que fueron distintas. Ahora, por eso nosotros decimos, no puede ser una sola vez. Tienen que igual ser ciertas actividades recurrentes. No podemos cambiar una persona. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuántas terapias hemos tenido los adultos para llegar a donde estamos? ¿Me entendí? Claro. Entonces, es eso, claro. Hartas horas de vuelo, pero ahí respondimos la pregunta de qué hacer, como, como que no está todo perdido y también se puede desarrollar la resiliencia, que está tan en boga hoy dado los cambios que estamos viviendo. ¿Tienes otra pregunta ahí a mano de tu Instagram, Fran? A ver, tengo, sí, la que te había dicho de cómo se relaciona la propuesta en contexto de escuela vulnerable y obviamente, sí como para ser más específica, trabajamos con personas muy capacitadas, con personas que sí llevan el mapa de desarrollo humano, donde también es súper interesante porque nosotros podemos tener un programa súper articulado, por ejemplo, con un grupo de tercero medio, pero resulta cuando llega el grupo de tercero medio a la reserva y ellos vienen con una idea, pero nosotros nos damos cuenta de que ese grupo de curso tiene un conflicto humano tremendo, nosotros vamos a olvidar el guión y nos vamos a ir al conflicto. No estamos ensimismados en lo que tenemos que educar, estamos tratando de resonar qué es Mm, lo que necesita el otro, desde mm, el alma, qué es lo que necesita el otro, qué es lo que necesitan nuestros niños para que cambien, qué es lo que nosotros hemos dejado de hacer, Carola, con nuestros propios hijos. Si es solamente llegar ahí, mm. no es tampoco para estar haciéndonos el araquiri ni mucho menos, todos Ya, estamos culpa. por mea culpa, pero creo que también la educación, es muy importante la educación familiar. Y eso tiene Mm. que ver también, una vez más, con la educación, la educación, la educación. Por lo tanto, creo que la profesión del educador es una tremenda profesión que no está muy valorada y que debería ser tremendamente valorada. Que lo que hacemos nosotros, profe, en red, es levantar Es su valor dignificar, y que es se logren potenciar, identificar y fortalecer. Fran, yo quiero ir a algo muy interesante que creo que también es bien importante escuchar directamente de ti, que tiene que ver con una pregunta que hizo una participante del observatorio, Linda Gervasio, que le enviamos saludo a Perú. Ella es una mujer con mucha experiencia, vivió en comunidades indígenas en la selva, hoy trabaja asesorando al Estado, al gobierno de Perú en educación. Y ella aborda la mesa de educación intercultural. Y yo sé, por lo que te conozco, que es uno de los pilares fundamentales en tu camino de vida, esta sabiduría ancestral que se hereda también en el mapa de desarrollo humano y que hoy los profesores y profesoras que han estado en nuestros programas se sorprenden cuando ven este abordaje tan transversal, que no tiene que ver con un taller, sino tiene que ver una forma de mirar el mundo. Cuéntanos qué nos puedes compartir de tu propia experiencia en relación a los pueblos originarios relacionado con la educación. ya. A ver, hablemos de, claro, pueblo originario, pero también cada cultura es originaria. Entonces, a lo mejor tal vez es eso. Creo que, bueno, nosotros hemos tenido harta experiencia en pueblos originarios o pueblos que desarrollan una cultura distinta,
para ser integrales, porque no puedo hablar de una cultura en especial, porque una de las cosas hermosas que tiene el planeta es que tenemos diferentes culturas. Entonces, ¿qué es lo que diferencia la cultura de un lugar a otro? Lo que diferencia la cultura de un lugar a otro es el territorio donde estoy inserto. La cultura al lado del mar es totalmente distinta a la cultura de la ciudad. La cultura del norte obviamente va a ser totalmente distinta a la cultura del sur, porque ya hablamos de alimentos distintos, instrumentos distintos. Por lo tanto, la cultura está muy relacionada con el territorio, con la pertenencia territorial de las personas que han vivido ancestralmente en el territorio. Por lo tanto, es un eje fundamental a la hora de trabajar en cualquier país o en cualquier territorio dentro de un mismo país, porque cada comunidad va a tener una cultura distinta, especial y única. Eso sería en el fondo, como siento de que está muy relacionado con con la el territorio. sabiduría, con el lugar, con el territorio. Entonces, está este ser humano que al ponerlo en un territorio determinado, toma la cultura y toda la pertenencia de ese territorio. Por lo tanto, no sé, para nosotros es fundamental la pertenencia territorial y hemos trabajado sobre los pueblos originarios y su pertenencia también durante mucho tiempo. Y esto, Fran, porque el territorio es lo que nosotros nacemos en un territorio y de ahí viene el tema cultural. ¿Qué pasa con la cosmovisión, con los ciclos, con las estrellas, estos cambios que hemos vivido, el solsticio, que Claro, me bueno, en el mapa se aborda? sí, sí, bueno. No, no voy a entrar como a la cosmovisión, pero sí este ser humano que de alguna manera está compuesto, esta materia, este ser que está ahí, está interactuando con su territorio, que es la tierra, el lugar, el contexto donde está, donde habita, pero ojo, que también está interactuando con todo lo que está pasando en el universo, con los planetas, con la luna, con el sol, con las explosiones solares, cómo se mueven la... ¿Me entienden? Entonces sí hay una conexión astral, diría yo. Que a veces no consideramos, porque a ver, Claro, finalmente nos enfocamos mucho en lo que vivimos como humanos y perdemos de vista lo que pasa en los cambios cíclicos. Venimos de vivir un solsticio y que fue súper exacto. potente. Y muchos profesores decían, bueno, pero ¿por qué el Año Nuevo indígena? Y bueno, empezar a explicar por qué las comunidades, los pueblos originarios celebran el solsticio y entenderlo no solamente como festividad, sino como ciclo como gónico, es realmente sorprendente de ir involucrando esto en la nueva educación, Francisca. Exactamente, exactamente. Es decir, si nosotros como ser humano fuéramos en resonancia con el tiempo, eh, creo que sería distinto. De hecho, hablamos de que eh, hay hoy en día en el calendario gregoriano tenemos 12 meses, ¿ya? Pero el calendario, este es como algo fuera como de la conversación entre telones, diríamos, en el calendario maya funcionan 13 meses, 28 días cada uno, 28 por 13, y solamente hay un día, que es el día que queda fuera del tiempo. Pero este calendario está absolutamente relacionado con el ciclo de la luna, que son 28 días donde hace su vuelta completa y que al año la luna hace su ciclo 13 veces. ¿Se entiende? Wow. Sí, Ahora, ¿qué efectivamente. pasa también con los ciclos de nosotros, nosotros como mujeres y cómo estamos también? Entonces es interesante lo que dice de vivir con los ciclos de la naturaleza. Cuando hay otoño, que se caigan mis hojas. Cuando hay invierno, necesito irme hacia adentro. Cuando llega la primavera, me estoy preparando con todo. ¿Para qué? Para que en el verano también yo pueda recibir todos esos frutos de todo lo trabajado también. Qué lindo poder vincular este desarrollo humano con los ciclos,
con estos cambios, otoño, invierno, primavera, verano, porque también nos permiten ir soltando estas hojas que dices tú, renovando estos brotes y transformándonos, evolucionando. Muy bello, muy inspirador, Francisca. Nos están quedando 4 minutos y quiero aprovechar estos 4 minutos de algo muy importante. Se ha mencionado varias veces en esta conversación que estamos a puertas de cumplir 20 años en Sí. Caserta, donde han pasado una cantidad de estudiantes, profesores, directores, equipos, se han sembrado un montón de semillas para este momento de cambio educativo. Te ha tocado liderar desde tu propia historia, como el que nos contaste en Profe en Red, tan bonita, tan pertinente a lo que un profesor necesita escuchar de un estudiante. Cuéntame, ¿qué sensaciones te surgen a ti con esto de cumplir 20 años en la educación integral, en el desarrollo humano y la sostenibilidad? Y yo hago así con los ojos. Em, bueno, la sensación es de que el tiempo no es en vano, de que cuando uno hace las cosas bien, comprometida, responsable, pensando en todos los ámbitos, cuando uno habla de educación y tomar el valor de la educación en sí mismo, em, creo que es como decir, bueno, estos 20 años no han sido en vano, cada vez estamos más maduros, eso de tener mayor madurez nos da mayor seguridad de saber lo que estamos haciendo y con todo lo que ha pasado también hoy en día, también demuestra de que lo que hemos hecho tampoco fue como que hayamos estado un poco equivocados. De hecho, recuerdo, me viene ahora, cuando al principio trabajamos como fundación, como que nos miraban un poco como hippie, ¿no? ¿Te acordáis? Como Sí. era como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen respiración antes de partir? ¿Por qué tienen todo tan bonito? ¿Por qué hacen estos trabajos de que me preguntan a mí cómo vengo, cómo me voy? Todo eso era como una cosa media extraña, media hippie. Bueno, hoy día me doy cuenta de que hoy día hay mucho más personas conectadas con eso, de que ese camino que nosotros hicimos en un principio era necesario para hoy día llegar a donde estamos y estar al servicio de la humanidad y de todos estos trabajos lindos, Carola, que hace Fundación Caserta, con Profe en Red, no solamente en Chile, sino en América Latina y el Caribe y que esperamos también poder expandirnos también un poco hacia Europa también, porque creemos que es fundamental cuando trabajamos con un profesor, con un director, estamos trabajando con un colegio entero o estamos trabajando con un curso, un nivel completo. Es importante que no le demos la responsabilidad a nuestros hijos del cambio. Somos nosotros los que tenemos que cambiar ahora, Mm, por lo menos esta generación. No sé qué va a pasar, los abuelos, ¿cachai? Hay muchos abuelos sabios que tampoco no los escuchamos. mm. Sí, eso. Creo que estamos más sabios, más grandes, creo que hoy en día podemos hablar de cosas que antes no nos atrevíamos a hablar, como de espiritualidad, de cambio de paradigma, de desarrollo humano. Eran todas palabras que hace 8 años nosotros las teníamos dentro de nuestro trabajo, pero eran palabras que no las sosteníamos en ciertas conversaciones ni hablar de cambio de paradigma, ni hablar de espiritualidad, ni hablar de emociones. Todo tenía que ser más como trabajar desde las capacidades y habilidades, pero nunca, nunca nos dimos cuenta que era importante trabajar sobre el bienestar Mm, personal. Para mm, estar bien y si yo estoy bien, mis alumnos van a estar bien. Si yo como mujer estoy bien, mi marido y mi casa va a estar bien, o mi entorno va a estar bien. Entonces, el trabajo es individual y eso es lo que no ha entendido la humanidad. Como que estamos todo el rato echándole la culpa a montones de cosas que sí, pueden haber muchas culpas, pero todos nos hemos equivocado. Todos nos equivocamos y este planeta, en la nave espacial, es la misma para todos. Y si queremos, y también digo yo a veces, que los que nos hemos equivocado también y los que saben, que nos den el espacio para entregarnos también la sabiduría. No nos mm, escondan la sabiduría. mm.
¿Cachai? Si necesitamos cambiar el mundo, yo necesito saber, necesito conocer, necesito aprender. Entonces, si también las personas de diferentes culturas no se abren, creo que también hay una educación ahí que las culturas y los pueblos originarios podrían entregarnos, porque hay muchas personas como nosotros que quieren saber, que quieren entender, que quieren aprender, que quieren recuperar tal vez lo perdido, que entienden de que sí, la historia, que entienden de que... Pero al final también todos somos hijos de la tierra, Carola. Entonces, esa diferenciación, pero si hay otros que saben más que nosotros, que nos abren las puertas, porque también quiero entender, también quiero saber qué es lo que me he perdido también. Y yo creo que hay mucha información que sería muy linda que se fuera compartida. Y eso lo traen las culturas que tiene que ver con su territorio, su espiritualidad, su oficio, sus ritos. Nosotros los humanos olvidamos los ritos, olvidamos la espiritualidad, olvidamos la celebración, olvidamos la humildad también. Tú partiste empezando, partiste hablando del disco de Suyai. Suyai fue una cóndor que fue liderada por nosotros en el Centro de Liberación en Licande. Hemos hecho ya 4 liberaciones. Suyai era la número 33 y su nombre significa esperanza. Y me tocó liderarla a mí personalmente. Por eso nació esa canción de Cambio Elemental, esa en especial, que era de Suyai. Y esa cóndor, cuando fue liberada, voló, pero en el intento de la liberación ella tuvo una falla y murió. Entonces, claro, el impacto de todos los que estábamos ahí, pero ahí está donde tal vez nos quedamos pensando, o la vuelta fue, bueno, era la esperanza, y que ni la muerte ni nada nos quite nunca la esperanza de hacer el último vuelo Ay, qué bello. digno. Es decir, como la esperanza, no perder nunca la esperanza, ni con la Tremendo, muerte. tremendo ¿Cachai? mensaje, Como, profesor. Fue como asertivo eso. Porque los no, profesores en Profe en Red, muchos nos compartieron que ya estaban en una etapa de perder la esperanza. Como que muchos incluso estaban en la duda de decidir si seguían siendo profe o no, porque está difícil la trinchera, Francisca, tú lo sabes. Entonces, aprovechando estos últimos minutos y que hay muchos profesores y profesoras que te están escuchando y que conectan con esta Suyai, que conectan con esto de no perder la esperanza y mantener la esperanza activa. Y aprovechándote, Fran, de darte muchas gracias, un abrazo digital a España, donde te has dado el tiempo de compartir con nosotros este último capítulo de esta primera temporada de conversaciones. Me gustaría que pudieras dar el cierre de esta conversación dirigido a los profes, a quienes quieren conectar con su YAI, con esta esperanza activa. bueno, a ver. Eh, a mí en el colegio me iba pésimo. La Carola dice, pero ¿cómo estás diciendo eso? Eh, pero me empezó a ir bien cuando empecé a tener profesores, que tuve la suerte también de tener algunos profesores como Ángel Beltrán, que fue un profesor que nos acompañó en toda la media, por lo tanto tuve el privilegio de tener un tremendo maestro, un tremendo profesor, sí, que por lo tanto tuve como ahí una bendición de haber tenido un gran profesor. Y creo que este profesor, porque en realidad yo, Caro, nunca me vi en mi vida que yo iba a trabajar en educación. Lejos de eso, podría haber hecho diseño, arquitectura, cualquier cosa, pero educación jamás. Y me enamoré de la educación, porque me tocó ciertas personas, así como este profesor, otros maestros de mi vida, que me cautivaron y que me removieron esa fomedad que tenía yo por aprender en el fondo, y me mostraron como la posibilidad en el fondo que hay de poder aprender, y de que el aprendizaje es algo muy entretenido, que te da muchas condiciones.
bueno, vuelvo a repetir, los profesores creo que son un gremio que debería ser mucho más valorado. Le doy gracias a todos los profesores por el esfuerzo que han hecho en el COVID, antes de eso, porque tienen que seguir sosteniendo. Entonces, yo les diría tal vez que nada, porque intenten, intenten, que nunca pierdan la esperanza, que nunca pierdan también la esperanza de sus sueños y que no olviden por qué también entraron en la educación. Y ojalá que nosotros, que no somos profesores, pudiéramos entender el valor que tienen los profesores para nuestros niños y ser tal vez más amables. Em, y eso, le diría ese mensaje. He hablado todo el rato de los profesores, ojalá que les sirva. Yo tampoco soy una erudita en educación, he aprendido más de la vida, pero me encanta la paciencia y el saber de que uno puede entregar conocimiento a semillas y que esas semillas puedan florecer y que en algún día sean buenas personas. Como que también creo que ahí hay una pasión, Caro. Un profesor no es cualquiera, hay una vocación de servicio. Tremendo. Entonces, apelar a esa vocación de servicio y a lo mejor tal vez si están entrampados, como buscar nuevas formas, nuevas técnicas, pedir ayuda, ver cómo se logran convertir los colegios en comunidades de amor, en comunidades donde podamos sentir que llegamos a casa y no al trabajo Mm. todos los días. Pero para eso tenemos que cambiar todos, Caro. No sé, me quedo con eso y gracias Vamos. por esta conversación tan relajada. Gracias por todas las preguntas que me hicieron y por las preguntas que te hicieron a ti, Caro. No es un tema fácil hablar de nuevo paradigma, de hablar de desarrollo humano, de sostenibilidad, pero hay que atreverse, atreverse a conversar y atreverse a poner lo que hemos caminado y cómo lo hemos visionado, pero sí en todo momento acá hay una visión personal que fui aprendiendo de muchos otros lugares, de muchos maestros, pero finalmente fui construida por muchos maestros. Así que los maestros son muy importantes, muchos maestros, en todo ámbito de cosas. La educación del siglo XXI. Eh, Gracias por tu conocimiento, por tu transparencia al compartir tu experiencia, por tu autenticidad. Son muchas las experiencias que hemos compartido en esta temporada. Muchas personas nos han acompañado de diferentes países, diferentes territorios, con diferentes miradas. Un lujo poder cerrar este ciclo contigo, Fran, y permitir que esto se expanda. Así como tú alguna vez dijiste, este trabajo es como tirar una piedrita en un lago. Bueno, hemos tirado varias piedritas en el lago, así que esperamos que esto resuene el alma de todos los profesores y profesoras que nos escuchan, que puedan confiar en sí mismos y que aquí estamos acompañándolos para esa transición hacia el nuevo cambio de paradigma. A nombre de todo el equipo, les doy las gracias tanto a ti, Fran, como a todos los invitados que hemos tenido en esta primera temporada. También agradecer a la audiencia que ha sido tan fiel, que nos ha nutrido con sus preguntas, que nos ha desafiado con sus preguntas, y también a quienes se sumaron en esta última instancia, decirles que en nuestro canal de YouTube va a quedar esta conversación, como todas las anteriores, depositada para que la puedan ver en familia o la puedan ver en equipos de trabajo. Todo el material que hemos ido generando en Fundación Caserta está en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.caserta.cl. Y recordar lo que les voy a invitar, que Francisca lo mencionó, a escuchar Cantos Elementales, una música inspiradora creada con todo el amor para que ustedes puedan conectar a través de esta vibración musical y generar espacios armónicos que permitan el aprendizaje y el desarrollo humano donde quiera que vayan, en el trayecto a su colegio, en el aula, etcétera. Con eso vamos dando cierre a esta última conversación. Un abrazo enorme de parte de todo el equipo de Fundación Caserta y Filantropía Cortés Solares, y nos vemos próximamente en agosto con nuestra próxima temporada. Muchas gracias, Fran, te abrazo a la distancia. Que estén muy bien.